En ocasión del centenario del fallecimiento del poeta Ramón López Velarde, que murió en 1921, el 19 de junio, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha organizado diversas actividades para conmemorar este hecho, el centenario de la muerte de este poeta, que ha sido llamado poeta nacional. Es una idea con la que yo no estoy de acuerdo. Soy David Huerta, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, eh, y voy a hablar en esta ocasión de un solo verso, de un verso muy significativo, muy señalado en la obra de Ramón López Velarde. Es el último verso de su poema más conocido, La Suave Patria, que está unido a la fecha que conmemoramos porque apareció en el mismo año de 1921 en la revista El Maestro. La Suave Patria es un poema que ha tenido muy diversa fortuna. Ha sido celebrado, comentado, admirado, declamado en fiestas escolares, en fiestas patrióticas, eh, festejos nacionalistas, y a pesar de todo, a pesar de ese asedio, de esa fama, a veces equívoca, sigue siendo un poema que merece toda nuestra atención porque tiene un alto valor estético y es un texto, es una composición poética que todavía sigue desafiando nuestra imaginación y presentándole algunos problemas a los críticos porque algunos pasajes no son fáciles de interpretar o de entender. Y yo me voy a ocupar, como digo, del último verso de La Suave Patria, pero para ello necesito que veamos lo que suele llamarse el contexto, es decir, todo aquello que está relacionado con el último verso, los 9 versos anteriores a ese verso con el que concluye La Suave Patria. Ya iremos viendo cuál ha sido la fortuna de ese verso. ¿Sí? Ya dije algunas generalidades sobre el destino de La Suave Patria y voy a leer ahora los 10 últimos versos del poema de López Velarde, que dicen lo siguiente. El poema se dirige a la patria a lo largo de casi todos sus 150 y tantos versos. Eh, le habla a la patria, le dice, te canto, te celebro, y le dice al final, patria, te doy de tu dicha la clave, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. 50 veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario, y es más feliz que tú, patria suave. Sé igual y fiel, pupilas de abandono, sedienta voz, la trigarante faja en tus pechugas al vapor, y un trono a la intemperie, cual una sonaja, la carreta alegórica de paja. Este último verso, la carreta alegórica de paja, es el motivo de mi comentario. Pero hay que tomar en cuenta todo lo que dice López Velarde antes de llegar al final de su poema. Está diciéndole a la patria, no cambies, sé siempre igual, dice, sé siempre igual, mantente fiel a ti misma, no te transformes, no sufras ninguna mutación o alteración en tu forma y en tu sustancia. Sé como el ave del rosario, ¿sí? Que siempre sigue igual. Entonces, cuando uno se pone a pensar en las circunstancias históricas en que se compuso este poema, llama realmente la atención que López Velarde, después de los 10 años convulsos de revolución y guerra civil, le diga a la patria, no cambies. La patria, el país, ha cambiado profunda y decisivamente desde todos los puntos de vista. El viejo régimen ha terminado y las instituciones del nuevo régimen están empezando a perfilarse precisamente a partir del final de la guerra civil, en los años 20, a principios de esa década. El poema, como digo, apareció en 1921, en el mismo año de la muerte de López Velarde, que murió aquí en esta ciudad, en la Ciudad de México, en lo que ahora es la casa del poeta que lleva su nombre, en la avenida Álvaro Obregón, número 73. Entonces se llamaba Avenida Jalisco y tenía el número 71. Los cambios de nomenclatura han dejado esta dirección en ese lugar, ese edificio, viejo edificio construido en el siglo XIX, seguramente. Yo no conozco exactamente las fechas de ese
inmueble, pero ahí murió López Velarde. Y en ese mismo año, como repito, apareció La Suave. Entonces, estos primeros, de los 10 versos que he leído, estos primeros 5 que comento ahora, le dicen a la patria: no cambies. López Velarde estaba muy a disgusto, estaba muy en desacuerdo con muchas de las cosas que habían ocurrido durante la revolución. Se había opuesto a la lucha de los caudillos populares, había escrito contra Emiliano Zapata, contra Francisco Villa, y le parecía que el trastorno, la convulsión revolucionaria y de la guerra civil habían tocado fibras íntimas de la patria que él deseaba inmutable e incambiable, ¿sí? Siempre igual, siempre fiel a tu espejo diario, le dice, sé siempre igual. Una, una parte de su poema, ya casi al final, la penúltima zona, por así decirlo, del poema, que invita a la reflexión en estos términos históricos. Dice en los 5 últimos versos: sé igual y fiel, insiste, pupilas de abandono, sedienta voz, la trigarante faja en tus pechugas al vapor, y un trono a la intemperie, cual una sonaja, la carreta alegórica de paja. El poema concluye, pues, con esta imagen de una carreta alegórica, una carreta que está, no sabemos si inmóvil, pero voy a tratar de explicar por qué creo que está en movimiento, y ha sido interpretada esta imagen de muchas maneras. Ha tenido, digamos, poca fortuna crítica, realmente no ha sido, en mi opinión, bien interpretada, y creo que vale la pena discurrir sobre lo que me parece que López Velarde está diciendo o está presentándonos en el último momento del poema. Realmente la carreta alegórica de paja ha tenido, por un lado, como digo, mala fortuna crítica, no ha sido bien entendida, y se puede demostrar por los comentaristas, editores y críticos de la obra López Velardeana. Y por otro lado, ha tenido muy mala suerte editorial. Miren ustedes, la palabra carreta es una palabra que pertenece, desde luego, puede decirse más o menos con cierta verosimilitud, al ámbito de los trabajos campesinos, agrícolas, al mundo rural. Puede haber carretas de otro tipo, ¿verdad? Pero una de los percances que ha sufrido este verso consiste en que la palabra carreta ha sido maltratada por la tipografía y ha aparecido en múltiples ocasiones como la palabra carretera, lo que le quita todo el sentido al verso. No solamente está esa errata en muchas ediciones de libros, sino también por ejemplo, en la internet. Si ustedes buscan por medio del explorador Google el poema de López Velarde, van a encontrar muchas ediciones que ahí se pueden leer, se pueden consultar, con esa errata, la carreta alegórica de paja. Es una errata muy tonta, que quiero decir, lo que aparece con esa errata en el verso no tiene ningún sentido. Una cosa es una carreta y otra cosa muy diferente es una carretera. Pero más todavía en esta mala fortuna de ese verso, muchas veces ha sido impreso el verso con signos de admiración para abrir y cerrar la frase. La carreta alegórica de paja entre admiraciones, como si se tratara de una exclamación. No es así. El poema deja ver muy claramente desde su primera edición y en el original manuscrito que conocemos de La Suave Patria, que no hay esos signos de admiración que le ponen. Más todavía, la errata que se introdujo en el verso, la carreta alegórica de paja, pasó a la lengua inglesa cuando el poema fue traducido a ese idioma. Cuando fue traducido al inglés, la persona que lo tradujo tomó una de esas malas ediciones de la Suave Patria y reprodujo en su traducción la errata, de modo que la carreta alegórica de paja se convirtió en The Allegorical Highway of Straw. La palabra carreta se convirtió en inglés en la palabra highway. Es uno de los percances más tristes y más penosos de la mala fortuna que ha tenido este verso, que, como digo, tiene ese lugar tan importante en la obra de López Velarde, puesto que es el verso con el que concluye su poema más conocido.
Por otro lado, la interpretación que se le ha dado a esta imagen me parece equivocada y voy a proponer lo que me parece una interpretación correcta de lo que debe entenderse ante la carreta alegórica de paja. Esto lo haré en la siguiente parte de mi intervención, la segunda parte de esta pequeña charla sobre López Velarde. Los editores de la obra de Ramón López Velarde acompañan sus obras, las ediciones que consideran filológicas o cuidadosas, como investigadores literarios, de notas, van acompañadas de notas explicativas. Dos de esos editores, José Luis Martínez, eh, historiador mexicano muy admirable, que se ocupó de la obra de López Velarde de un modo ejemplar, y el profesor sevillano Alfonso García Morales, han ofrecido una visión sinóptica de las interpretaciones que ha habido del último verso de La Suave Patria, la carreta alegórica de paja. José Luis Martínez propone una forma de entender este verso. Alfonso García Morales recoge esta idea y menciona algunas otras ideas sobre la carreta alegórica de paja, como la de José Emilio Pacheco, que recoge una leyenda bíblica y le da una cierta dimensión para interpretarla, que me parece que no tiene mucho que ver con el sentido que yo veo claramente, ¿sí? En ese verso. José Luis Martínez dice que la carreta alegórica de paja está inspirada en un cuadro de Jerónimo el Bosco, Jerónimo Bosch, conocido como el Bosco, un pintor del siglo XV, que en uno de sus cuadros presenta el carro de heno, que es efectivamente también una alegoría, pero una alegoría que casa muy mal porque sabemos que es el carro de heno. Es el carro que lleva a los pecadores rumbo al infierno, rumbo a las llamas del infierno, en el ultramundo. No parece que esta forma de entender la carreta alegórica de paja como inspirada en el carro de heno del Bosco tenga mucho sentido, porque además no hay ningún testimonio efectivo, fiable, confiable, de que López Velarde conociera el cuadro del Bosco. Es posible, pero no se sabe con certeza. La carreta alegórica de paja, que es una carreta, fíjense ustedes lo que dice el verso anterior, que lleva dentro de sí un trono, ¿sí? En el que va sentada la patria. Así hay que describir la escena en los últimos 5 versos. La patria es una mujer que lleva el pecho desnudo, pero no completamente porque lleva cruzada sobre el pecho, ese pecho desnudo, la faja del ejército trigarante, con los 3 colores de la bandera nacional. La patria va como una reina o como una diosa sentada en ese trono a la intemperie, que está a su vez sobre la carreta alegórica. Desde que pensé un poco en este verso, me di cuenta de que se trataba de un triunfo. Esa es mi idea. Es una idea que creo que puede documentarse con toda claridad. ¿Qué es un triunfo? Un triunfo, si pensamos en el sentido corriente que le damos a esta palabra, es una victoria, generalmente una victoria militar, pero tiene también otro sentido. Tiene el sentido de desfile o procesión que celebra un triunfo. Un ejemplo de un triunfo es, por ejemplo, el desfile del 16 de septiembre en las calles de la Ciudad de México o el desfile deportivo del 20 de noviembre. ¿Sí? Son desfiles que celebran un triunfo de la independencia, al día siguiente del 15 de septiembre, de la noche del grito, y el 20 de noviembre para celebrar el triunfo de la revolución. Son triunfos, esos desfiles se llaman triunfos. Están inspirados en una vieja tradición del mundo clásico, del mundo de los romanos, por ejemplo. Los ejércitos romanos triunfantes desfilaban en triunfo en Roma, en la ciudad de Roma, la capital del imperio, exhibiendo los despojos, los botines, el botín de sus campañas militares. Eso es un triunfo. Un triunfo es, pues, la celebración de una victoria.
en esa forma de un desfile. Pero hay triunfos peculiares, como por ejemplo, triunfos en los que participa una sola persona. ¿Sí? La entrada de Cristo en Jerusalén en un burrito en el Domingo de Ramos es un triunfo también. Es el triunfo de la fe sobre el paganismo, digámoslo así. Es una alegoría, sobre todo cuando se representa o se comenta. Entonces, la carreta alegórica de paja representa un triunfo. Las representaciones pictóricas, no hablo de la del Bosco, hablo de las representaciones pictóricas, por ejemplo, de los triunfos del poeta italiano Francesco Petrarca, que escribió unos poemas que son el triunfo de la muerte, el triunfo del amor, el triunfo de la fe. Están representadas, y Petrarca las describe con palabras, esas imágenes, como las diosas, la diosa del amor sentada en un trono, en un carro que va jalado por los animales que corresponden a esa deidad o a esa figura alegórica. Me parece, pues, que la carreta alegórica de paja claramente representa un triunfo, el triunfo de la patria, el triunfo de la patria que para López Velarde es una patria suave, no es una patria beligerante, belicosa, guerrera, sino una patria pacífica, íntima, como dice en un famoso texto en prosa que se llama Novedad de la Patria. Una patria con la que se puede conversar de tú a tú y que realmente es una figura o un emblema de lo que para López Velarde representaba lo mejor de esta vida, ¿sí? La unión de la fe, del trabajo en el campo, de las... Incluso he llegado a pensar que La Suave Patria y otras partes de la obra de López Velarde son una defensa bastante explícita, creo yo, o bastante clara de la pequeña propiedad, que era el cimiento económico del mundo en el que Ramón López Velarde se sentía tan a gusto, ¿sí? El mundo de los pequeños pueblos mexicanos, del centro del país, es el mundo de López Velarde, que era zacatecano, que vivió en Aguascalientes, en San Luis Potosí, y luego se mudó a la Ciudad de México. Sabemos con toda claridad que Ramón López Velarde conocía la obra de don Luis de Góngora, a quien admiraba y lo llamaba el príncipe, ¿sí? El príncipe de los poetas castellanos. Miren ustedes, en una de las estrofas de la fábula de Polifemo y Galatea, para elogiar la fecundidad de Sicilia y la maravilla de los trabajos agrícolas en esa isla, que es el escenario del poema, Góngora habla de un carro, bien alegórico, ¿sí? Que lleva a la diosa Ceres, la diosa de las cosechas, y que me parece íntimamente emparentado con la carreta alegórica de paja. El carro del que habla Góngora es el carro en el que va, la diosa Ceres. Dice, en carro que estival trillo parece, a sus campañas Ceres no perdona. Son 2 versos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El carro en el que va Ceres, la diosa de las cosechas, la diosa de la tierra, parece un trillo estival. El trillo es ese instrumento de labranza con el que se afloja la tierra para depositar ahí las semillas que van sembradas para la cosecha posterior, ¿sí? Entonces, el carro en el que va Ceres parece un trillo, instrumento de labranza, y dice, a los campos de Sicilia, Ceres los favorece, es decir, no los perdona, los favorece con sus dones, con la fecundidad de su tierra, ¿sí? De modo que, dice, de cuyas siempre fértiles espigas, los campos de Sicilia, las provincias de Europa son hormigas. La feracidad, la fertilidad de la tierra de Sicilia es así celebrada por Góngora con esta imagen alegórica. En vez de Ceres, pongamos a la patria de López Velarde en el carro alegórico y en su trono a la intemperie con la faja triparante sobre el pecho desnudo, y tendremos una alegoría patriótica de la patria, la suave patria del México que López Velarde valoraba tanto, ¿sí? E insisto, de las tareas agrícolas, de la pequeña propiedad, el de los pueblos, el de las pequeñas ciudades, ¿sí? No el México del petróleo, del que dijo célebremente
le dice a la patria, el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo, el diablo. Opuesta a esta imagen diabólica de los veneros de petróleo, está la imagen de la carreta alegórica de paja, acerca de la patria íntima, rural, provinciana, católica también, que Ramón López Velarde amaba y en la que depositó tanto de su fe y de su vocación poética, ¿sí? Como tema y como estímulo, y que lamentó porque había sido derruida y desgarrada por la lucha revolucionaria. Esa es, pues, la interpretación que me parece correcta del último verso de La Suave Patria, la carreta alegórica de paja. Muchas gracias por escucharme.